plano nacional está ahora mismo en un ambiente de pocas sorpresas. El tema de la caja de seguro social, un tema recurrente, un tema que no se ha solucionado y que hasta ahora, como estamos en la expectativa de un nuevo director general de la caja de seguro social, el señor Dino Mon, eh, que dicho sea de paso, ayer el Pleno de la Asamblea Nacional le aprobó una cortesía de sala, ¿no? Ok, perfecto, me parece muy bien. En el designado para dirigir los destinos de la Caja de Seguro Social. Entonces, le presentaron un cuestionario de 14 preguntas. Y adivinen qué, solo dos diputados le hicieron preguntas. De 14 preguntas, solamente dos diputados le formularon algún tipo de cuestionamiento o como quiera que se dé, ¿no? Y la cortesía de sala fue de media hora. Pongo esto en contexto para escuchar la opinión de ustedes acerca de esta no sorpresiva situación, porque ya a mí nada me sorprende en la Asamblea Nacional, pero todavía no ha sido ratificado el señor Dino Mon. Hoy continuará eso para ver si ya de una vez y por todas pues se define quién va a ser la persona que estará a cargo. Yo creo que el designado es sin la menor duda, pero ¿por qué la dilación, Eduardo? No sé, no comprendo. Yo tampoco lo entiendo y eso lo que termina es generando más suspicacias. A ver, Mm, a Dino Mon lo ratifica la Comisión de Credenciales de madrugada. Yo para, pensaría o creería que el día que se dio esa ratificación, que fue un miércoles, bueno, la asamblea sesiona jueves en la mañana y no sesiona ni viernes, ni sábado, ni domingo. Bueno, se apuraron y lo hicieron de madrugada hasta el miércoles, se quedaron tarde, de miércoles para jueves, es porque al día siguiente, jueves en la mañana, lo van a ratificar y ya está listo eso para el fin de semana. Resulta que no ha sido así. Pasó el jueves, estuvieron, dicen los diputados, enredados con el tema del presupuesto. Y después vino lunes, martes y hoy miércoles. Todavía no hay certeza de que se vaya a ratificar a Dinomón. Vamos, lo de la certeza de su ratificación es el candidato del presidente de la República, tienen los votos y en lo que he escuchado, aparte de los grupos de trabajadores, en general todo el mundo coincide en que Dino Mon tiene los méritos y créditos para ser director de la Caja de Seguro Social. En esa parte parece que no hay discusión y que dentro de la lista era de los mejores calificados evaluados. Una lista de 29, hubo incluso una maniobra del Ejecutivo de no designar los reemplazos que faltaban en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social para que no hubiese quórum y la Caja del Seguro Social no le mandara terna, sino que mandara todos los nombres. O sea, no hubo terna, le mandaron los veintitantos nombres y Mulino escogió. ¿Qué ha pasado si todo el mundo dice que Dino Mon es la persona y que Mulino es el que lo designó para que todavía no haya sido ratificado? Y lo comparo con la ratificación del Contralor General de la República, que fue una ratificación express y que además es para más lejos. Es decir, Dino Mon tiene que entrar ya en octubre a la Caja del Seguro Social. Sin embargo, el Contralor que no entra hasta el 1 de enero fue ratificado mucho más rápido en la Asamblea. Entonces, las cargas son las mismas. O sea, las bancadas no han cambiado. La conformación política de la Asamblea no ha cambiado. ¿Por qué esta está demorada? Yo creo que alguien no quiere a Dino Mon. Mira, eso que tú mencionas, que a mí también me llamó la atención, esa dilación, postergación hasta horas de la madrugada, me lleva a mí a concluir que toda una competencia disparate de lo que estamos viendo. O sea, yo realmente pienso que dónde se quedó el sentido común, dónde se fue el respeto a la ciudadanía. O sea, son situaciones que provocan reacciones poco felices. Y en este caso, el señor Dino Mon, él es un empresario y actuario, ojo, no es una persona alejada, sobre todo de un tema tan caliente como este de la Caja de Seguro Social. El señor Mon dijo, no creo en nombramientos políticos, sino en aquellos profesionales y de personas que trabajan y van a dar sangre por la institución como voy a hacer yo. Eso una cita que yo hago, cierro ahí entrecomillado, la expresión vertida por el director. Eh,
evidentemente que va a ser, pues aquí no hay cartas marcadas, pero yo me pregunto por qué razón llegar a estos extremos. Para mí una champonada, ¿no? Me perdonan, pero no la veo de otra manera. Dino Mons, sin la menor duda, va a ser el que llevará las riendas de la Caja de Seguro Social en el futuro. Lo importante a mi real saber y entender, uno, que tenga un buen equipo. Una sola persona no va a resolver el tema de la Caja de Seguro Social. Que nombre un buen equipo. Eso es lo primero. Segundo, darle más autoestima a las personas que tienen la responsabilidad primaria de ser parte del equipo. Estoy hablando de los que están actualmente laborando en la calle Cero. Mira, cuando yo veo el escándalo este que no hay papel, oye, hojas de papel blanco, a mí me parece absurdo, me parece temerario que pueda darse una institución como la calle Seguro Social tamaña irresponsabilidad. Bueno, esas son las cosas, precisamente, donde entra la planificación. No hay ningún intento por mejorar esa situación. Aquí la palabra planificación hace rato se borró, ¿ok? De las reglas del juego que hay que imponer. De verdad que a mí no me cabe en la cabeza. ¿Dónde van a escribir los médicos? No tienen papel para nada. Entonces, señor Mon tiene, me parece, una subida a una montaña, subida muy empinada, Eduardo y Rubén. Ojalá. Y, y que no es falta de plata, lo explicó bien Felipe Argote ayer, porque el Sí, tema de las pensiones es uno, pero el tema de administración de la Caja del Seguro Social y ese es otro. Entonces, sin duda alguna, cosas como esa, ¿qué va a pasar? Se habla muchas veces de separar el tema de salud y el tema financiero de la Caja del Seguro Social. Hay quienes dicen que deben ser dos instituciones. En algún momento se entendió, por ejemplo, en la administración actual, con un oyente y participante recurrente de este programa, el doctor Bustamante, que bueno, el doctor Lau, que es el director de la caja, es médico, si bien es cierto, tiene estudios y experiencia en la administración, fue subcontralor, estaría como director de la caja viendo principalmente la parte médica y Bustamante para ver la parte financiera, entendiéndolo como si fueran dos instituciones, ¿no? Habrá que ver cómo se va a manejar esto. Se entiende que Mon no es médico, que su especialidad es la parte actuarial y tendría que ver el tema de las pensiones. ¿Con quién va a trabajar Mon? Como bien explicaba Guillermo, de su equipo de trabajo, quién va a ser el director nacional de prestaciones médicas. Creo que ese es el término que sería el todopoderoso en la parte de médica de la Caja del Seguro Social y si esta persona va a tener la autonomía y la entereza que se necesita para poner orden en ese tema de la Caja del Seguro Social. En temas de salud, porque la Caja del Seguro Social como institución de salud, el propio presidente Molino habló en su conferencia de prensa semanal de aumentar los turnos y de que los centros de salud no podían estar cerrando temprano. Bueno, eso es por parte del MINSA, pero en la caja del Seguro Social hay unos que cierran a las 7 de la noche, otros que cierran a las 11, pero TVN llegó a las 10:15 a uno que cerraba a las 11 y ya estaba cerrado. Y así termina pasando con otros. O igual la fantasía de que abren hasta las 7 de la noche, porque si usted llega a las 5 de la tarde, ya no tiene cupo, ya no hubo, o sea, una serie de circunstancias a esa hora, creo que puede llegar a meter el papelito de las medicinas para ir a buscar el día siguiente. Es lo más que puede hacer en algunas de estas instituciones, a pesar de que tengan el horario extendido. Entonces yo creo que esa interesa que falta y que la gente está reclamando, porque aquí, en números macro, hablamos del problema de la caja del Seguro Social y de lo del IBM y las pensiones, las jubilaciones. Pero el contacto diario del panameño con la caja del Seguro Social no es en las jubilaciones. El contacto diario del panameño y la percepción, buena o mala, que se tenga de la caja del Seguro Social, la tiene es en la atención de salud y en que haya sus medicinas, en que, vamos, los jubilados se quejan de que, de que las pensiones son bajas, es cierto, nos quejamos de que las medicinas son caras, todos, pero si la caja del Seguro Social tuviera las medicinas al día, los jubilados no tuvieran que gastarse la mitad de su salario en medicina, aunque fuera con descuento, Rubén. Hay cosas, porque a veces nos quejamos mucho del seguro social, pero yo soy un jubilado
y a mí nunca me ha fallado el pago de mi jubilación. Y eso habla muy bien de la caja de seguro social. Y entonces, yo sí creo que a lo que debemos ir es que hay cosas que el seguro social tiene que hacer. Eso de que funciona hasta las 4 de la tarde, la búsqueda de medicina, no, no. Hay que extender el horario, porque hay muchos jubilados que trabajan o que cuidan nietos y que están activos. Y entonces hay que extender los horarios de atención de la Caja de Seguro Social. Pero asegurar que se cumpla. Y De que se nada cumpla. vale decirlo si no se hace. Yo creo que el reto, a ver, a mi juicio, se ha perdido la mística dentro de la Caja de Seguro Social. La mística del personal, esa voluntad, esa entrega tan necesaria para lograr satisfacer, porque el que va a la Caja de Seguro Social no es porque quiere ver una película o una de las pantallas que hay allí en los pasillos, va porque tiene problemas de salud, va porque necesita medicamentos. Si no, no van. Primero que llegar a algunos puntos de esto es un dolor de cabeza. Segundo, las largas filas que hay. O sea, hay tanta decepción, hay tanta ira en la piel de muchos asegurados que creo que hay que ver eso con mucho cuidado, porque tenemos que pasar de la retórica a los hechos. De eso se trata. Ya los cuentos, las historias, todo eso ya ha sido copado en parte en la mente y en el corazón del panameño. Hay que hacer cambios en serio, comprometerse. Y a mí se me ocurre, lo digo al aire, que el gobierno nacional tiene la oportunidad de esos aportes grandiosos que está haciendo el canal próximamente, debe ahí destinar por lo menos 200, 300 millones de dólares para la caja de seguro social. La dejo ahí. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hemos dicho aquí en este programa En Perspectiva que la corrupción es como la humedad, entra por todas partes, no hay manera de controlarla. Bueno, el deporte en Panamá se ha visto, sobre todo los amantes del fútbol han sido sorprendidos con la noticia de que hubo lo que los europeos llaman amaño, o sea, amañar el deporte. Los resultados del deporte, en este caso, ha sido la LPF, la Liga Profesional de Fútbol de Panamá, o la Liga Panameña de Fútbol, la que ha dado a conocer esto que realmente ha conmocionado a no pocos, porque se trata de dos jugadores en activo y un ex jugador, los que están siendo implicados en el sentido que hacían pagos a través del sistema de Bitcoin, pagos que iban entre 1.500 y 4.000 dólares para amañar los partidos. Eso no es nada nuevo en el resto del planeta. ¿Por qué? Porque las ligas de fútbol de Europa, particularmente en España, se dieron una serie de escándalos precisamente de amaño de los partidos. Eso es un hecho conocido y que además tuvo consecuencias. Otro tanto ha ocurrido en otras disciplinas deportivas. Hablabas del caso de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de béisbol. Estamos hablando de Pete Rose, de los Cincinnati Reds, de los Rojos de Cincinnati. Un hombre que se merecía ir directo al Salón de la Fama y seguro estoy que lo hubiera logrado. Bueno, no ha podido entrar a Cooperstown, ¿se llama eso, no? Sí, Todavía me acuerdo un poquito de deporte, no estoy tan alejado, pero un pueblito de Nueva York que se llama Cooperstown, ¿eh? Que es ese de... Usted ha visto esas películas de Martes 13 y esas cosas así. ajá, Así es el pueblito de Cooperstown, de ¿eh? Cooperstown, sí, Sí, señor, sí. No, sí, no es una gran ciudad y está bien lejos no, de, pero está en de el las mapa. ciudades importantes del estado de Nueva York. No, pero está en el mapa del deporte. O sea, cuando tú dices Cooperstown en béisbol Sí, y grandes ligas realmente entre los sí, grandotes. Bueno, retorno al tema del fútbol en Panamá. así es un pueblito, pero Sí. son de la... ¿Eso en qué, exactamente en qué estado queda, Eduardo? Cooperstown, Nueva York.
Se este, fue, se fue el sonido. no, se congeló la señal. No, no, Te preguntaba, Eduardo, ¿Cooperstown dónde queda? Bueno, mientras se restablece la comunicación. está en Mire, el estado de Nueva York pero se cayó la señal. Bueno, los implicados, de acuerdo a las informaciones que se han hecho públicas, recibían los pagos mediante el sistema del Bitcoin. Y trajo esto eh, la suma entre 1.500 a 4.000 dólares que daban por partido. Eso es lo que dicen las informaciones que se les pagaba para manipular los resultados de los partidos de fútbol. Es una pena. La O de corrupción no es béisbol. únicamente un tema de políticos, de empresarios. El deporte también. Hay muchísimos escándalos de combates, por ejemplo, de boxeo, donde se dice que han habido pagos bajo la mesa o bajo el cuadrilátero, será, para amañar las peleas también. Lo penoso es que el fútbol en Panamá está cogiendo una velocidad extraordinaria y esto opaca un poco esta situación. Eduardo y Rubén, ¿ustedes qué opinan acerca del descubrimiento este que en la denuncia la puso la propia LPF? Atención, dígame. la FEPAFUT, hay varios antecedentes, fíjate. Primero, hubo una situación sospechosa en un partido donde dos jugadores no alinearon y la gente decía, pero si estos son titulares, no se sabe que estén lesionados o que tengan una situación, ¿por qué no alinearon? Eso estuvo un poco raro y generó cuestionamientos, pero pocos. A la semana o a las 2 semanas sale Gary Stempel. Director, director técnico, ¿no? Sí, entrenador Sí, un hombre muy reconocido en el mundo y muy futbolístico. querido en Panamá. Sí, 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 Stempel, sí, Pocos días viene el reclamo de la propia Federación Panameña de Fútbol que pone la denuncia y viene la investigación. Ha demorado un par de meses, pero ahora ya hay resultados y detenidos. ¿Qué va a pasar? Bueno, las sanciones entiendo que andan por los 48 meses máximo en Panamá. Recordemos que cuando son 4 años o menos de cárcel, eso se puede conmutar. ¿Qué va a decidir la liga con estos jugadores? Lo que mencionábamos en otros deportes, si va a venir una sanción de estas vitalicia o qué, que es lo que se ha dado en otras disciplinas deportivas que no pueden jugar más y no pueden participar más de ninguna forma, es decir, ni como futbolistas, ni como entrenadores, ni como agentes de jugadores, ni ninguna otra actividad relacionada con el deporte. Y medidas se van a tomar para evitar que esto siga ocurriendo. Es decir, las apuestas deportivas en Panamá, lo único que había hace muchos años era el hipódromo. Eso no existía. Y en el resto del mundo, ahora con el advenimiento del Internet, etcétera, se puede apostar online. Hay quienes dicen que una de las alternativas sería que no haya apuestas deportivas en Panamá sobre deportes panameños. Es decir, que aquí tú puedas apostar en hipódromos de otros países, en la NFL, en el béisbol, en la NBA, en el boxeo en Las Vegas, etcétera, pero que no haya apuestas sobre deportes panameños, porque hay apuestas también en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, hay quienes van y hacen lo que llaman parlay, que es, dije, bueno, el juego de Chiriquí Metro gana Chiriquí, el juego de Colón y Los Santos gana Los Santos, y tú pones 4 o 5 resultados y te puedes ganar un buen dinero si apuestas si aciertas todos los resultados. Entonces, hay ¿qué va a hacerse? O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Están los fiscales, los jueces preparados para entender un tema tan complejo como el de las apuestas? Como tú explicabas, se pagaba también, parece que a través de criptomonedas, o sea, todo eso o sea, no es un asunto fácil, ¿no? yo creo que esto empaña el deporte del fútbol, particularmente, pero es probable que se pueda controlar ese tipo de actividad. Eduardo, en tu opinión, tú que estás más metido, por lo que escucho, en el tema de los deportes del fútbol local, ¿tú crees que se puede lograr algún tipo de control independientemente de las medidas que hay que aplicarle a estas personas, ¿no?
Esto es muy difícil porque que tendrías que tener un control de las finanzas de todos los jugadores, etcétera. O sea, en Panamá eso se podrá. ¿Cómo haces para ver que un jugador no apueste? Y no lo hace él. O sea, esto ya hoy es el fútbol y es un escándalo. Pero rumores los hemos tenido otras veces. Tú hablaste del boxeo. Se ha hablado del hipódromo, presidente Remón, aquí en Panamá, de carreras que nadie entendió cómo de repente sale un palo loco, para usar un término hípico. En Panamá usamos muchos términos hípicos en la política, ¿no? Pero sale un palo loco y que de repente ganó y que dicen que los jockeys se pusieron de acuerdo. Eso se ha investigado otras veces y no se ha podido comprobar y no ha podido pasar y no ha pasado nada. Entonces, es muy difícil y yo creo que no sé si la industria de las apuestas en Panamá, con las apuestas panameñas, qué tan grandes sean como para decir no vamos a permitir apuestas de Panamá en las casas de apuestas. Dice un oyente que la demanda fue presentada por los directivos de la LPF y de la Liga de Promoción. ¿Cuál es la Liga de Promoción? La Liga PROM es que hay una liga, la LPF, que es como decir la primera división, y la Liga PROM en otros países sería algo parecido a la segunda división, ¿no? Okay. Que donde también hay partidos y se supone que el que gana en la segunda división va a ascender a la primera y el que queda de último en la primera división debe descender a la segunda división. Es la Liga PROM. Ahora, tengo entendido que los jugadores profesionales de fútbol en Panamá, hay obviamente escalas salariales. Tengo entendido que hay algunos que reciben buen estímulo económico, Eduardo, pero me dicen Sí. que hay otros, me dicen que hay otros que conducen taxi y cosas para sobrevivir. O que tienen un segundo trabajo y depende del equipo. Hay clubes grandes, hay clubes famosos, hay clubes conocidos. A ver, en Panamá se sabe, el Árabe Unido de Colón, el CAI, el Tauro, o sea, son equipos que tienen ya mucho tiempo, tradición y tienen bien contratados a sus jugadores y en planilla. Hay otros equipos que no necesariamente pueden pagar o costear a toda la planilla y de hecho ha habido reclamos y el sindicato de futbolistas estaba en eso, Rubén. Sí, bueno, hay también una cosa cierta. El fútbol panameño en la época de Rommel Fernández y los Daily Valdés, que empezaron a ganar miles de dólares En Europa, en Europa, en en Europa. Europa, Okay. en Europa. Pero de repente ha habido como un apagón en Panamá, donde no han salido otros futbolistas muy bien contratados, como fue la época de Daily Valdés y de Rommel Fernández. Pero hay varios futbolistas, no, en la actualidad hay varios, es más, con gran satisfacción leí que hay un par de profesionales del fútbol panameño que están en Europa, van a participar creo que en la Champions League, una cosa así, creo que son dos que he visto, Sí. o sea, sí están activos, pero no en la cantidad que tiene, por ejemplo, México, Claro, Colombia sí. y otros países, ¿no? Eso sí es cierto, pero yo creo que el fútbol se ha crecido, ha tenido un crecimiento exponencial, a mi juicio, no sé, yo pienso que no he ido nunca a un partido. Ya los estadios, va más la gente a los estadios. Antes, la Sí, mala suerte de Panamá, desde que se hicieron los Juegos Centroamericanos, que se construyó el Estadio Revolución y el estadio, 70, ¿no? Eso fue en los 70, ¿no? Mm. el gimnasio, sí, en los 70, y el Gimnasio Nuevo Panamá. Panamá adquirió prácticamente un basquetbol, casi que estuvimos al borde de ser profesionales en el basquetbol, porque cabían 8.000 personas en el Gimnasio Nuevo Panamá y 20.000 en el Estadio Revolución. Yo voy Mira, adelante, sí. Eduardo. Es que hay un abismo, y bien lo ha planteado Rubén en el tema del fútbol, pero yo sí quiero aclarar la diferencia, porque hay un abismo entre la selección nacional y la Liga Panameña de Fútbol. O sea, partido de la selección, como bien dice Rubén, usted agarra y se mete, se llena el estadio Rommel Fernández antes de Estadio Revolución. Pero, y a ese nivel de futbolistas jugando en el extranjero, pagando bien, en una selección hay 23, 24 y en la preselección digamos que llegan hasta 40. Son 40 jugadores que están bien, incluyendo a los que están jugando en el extranjero. Hay quienes juegan en ligas en Europa y están ganando bien y viven del fútbol y ganan bien, muy bien.
Sin embargo, hablemos de una liga con 10 equipos, con, digamos, 25 o 30 jugadores en una plantilla. Estamos hablando de 300 jugadores. Y de esos 300 jugadores, en cada plantilla habrá dos o tres que están bien pagados, o en una proporción. Hay equipos donde todo el equipo está bien pagado, pero hay otros equipos que no tienen eso. Entonces, si de esos 300 jugadores en la LPF y póngale 300 más en la Liga Prom, los de la Liga Prom, olvídese, eso no tienen el nivel de profesional. Y no Segunda están ganando división. salario de profesional. Así División. es la segunda división de Panamá. O sea, no es la segunda división de España, no es la segunda división de Inglaterra, no, es la segunda división de Panamá. Y que en esa liga, en la primera división, que de esos 250, 300 jugadores, haya 50 con un salario realmente que no tenga que hacer más nada y que solo viva del fútbol, sería un número importante, que es difícil. Los demás, como tú dices, hay muchos muchachos, hay muchos jóvenes que están buscando quién los ve para ver si los fichan en otro club en el extranjero, que si hay un agente o buscando el tema. Entonces, sí, es difícil, no genera suficientes ingresos, se han tratado de hecho hay una ley del deporte que tiene unos incentivos fiscales para tratar de que haya más inversión en el deporte y se pueda mejorar esa condición que aplica para todos los deportes, pero sí, mucha de la gente del fútbol estuvo involucrada en la creación de esa ley. Aplica para béisbol, voleibol, para cualquier otro deporte. Esta operación se llama Operación Garra, fue la Ujú. denominación que le pusieron. El procurador Caraballo, procurador general de la Nación, dijo que la investigación en Comento había iniciado el año pasado. O sea, esto no es nada nuevo. Desde el año pasado vienen dándole seguimiento y en este momento estos jugadores que están en entredicho están suspendidos, no pueden jugar. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, el actual director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el ingeniero Juan Antonio Ducre, fue citado a la Asamblea Nacional eh, por los diputados pues, a rendir cuentas, ¿no? Fue al Pleno donde declaró, o sea, algo que yo estoy seguro que sorprendió a algunos y a otros debe haberle causado escozor, como dicen los españoles, ¿no? Incomodidad. Porque él dijo, señor ingeniero Ducre, que varios diputados candidatos a la reelección, unos y otros candidatos, utilizaron los carros cisternas para ganar votos, para hacer política. Lo que sí yo sé, que saben ustedes que son personas educadas e inteligentes, es que los carros cisternas son un gran negocio en este país. Un negocio que nadie se ha atrevido a tratar de ver cómo se le pone orden. Hay 75 proveedores de agua usando este modelo de carros cisternas. Yo creo que con esta declaración que dio el director del IDAN, se revela una vez más lo desgarradora que es la situación para los panameños de escasos recursos. Que se llegue a utilizar el agua como una herramienta o como un elemento para ganar votos en unas elecciones, creo que ya estamos llegando a niveles realmente, para mí, inéditos, ¿no? Porque el agua esa que ellos repartieron, tengo mis dudas de que la hayan pagado, pensando por ahí. Pero también desnuda en medio del parque, ¿ok? La ansia, la gula por llegar al poder por cualquier método que haya. Yo pregunto y le pregunto a la mesa, yo quisiera saber si hay algún tipo de fiscalización para estos camiones cisternas. ¿Ustedes han escuchado algo de eso? Ha habido problemas, O si no los sé si fiscalizan. recientes, pero una vez había un tema de la cantidad de viajes que la matemática no daba. Es decir, entendiendo que el camión cisterna se abastecía en Panamá, por allí por donde está la Universidad Tecnológica, y tenía que hacer un viaje hasta Tocumen y regresar, o sea, llenar el camión toma tiempo,
Viajar hasta Tocumen con el tranque de nuestra ciudad toma tiempo. Y repartir el agua, es decir, vaciar el cisterna, que no es de un solo chorro, sino de casa en casa, toma tiempo. Resulta que había camiones cisterna que hacían 5 viajes en un día y la matemática no daba. Dice, vamos, no. O sea, hacer 5 viajes en la ciudad de Panamá, más el tiempo que toma cargar el cisterna, más descargarlo, no daba. Así. Facturaban 5 viajes, pero no hacían los 5 viajes. Eso es parte del asunto. Facturaban 5 viajes y la matemática no daba. Yo sé que eso una vez se trató de depurar y se investigó porque eran muchos los casos que se habían dado. Después de eso, ha habido otra matemática que es que lo que se han gastado en camiones cisterna alcanza para construir 2 potabilizadoras más. O sea, lo que llevamos en 10 años, en 20 años que se ha pagado en camiones cisterna, con eso hubiesen construido otra potabilizadora igual a la de Chilibre 2 veces. Y con esa plata, entonces ya tuviéramos la producción de agua necesaria para la ciudad. Es cierto que en Panamá botamos mucha agua, ya sea que no se contabilice, que no se mida o que se pierda. En Panamá se bota mucha agua, lo han dicho todos los conocedores, hay que encontrar una mejor forma de ahorrar agua. Sin embargo, lo de los carros cisterna, que además se ha manejado también políticamente, ha habido favorecidos con este tema de los carros. Sí, seguro, seguro. Por eso estamos diciendo nosotros aquí, poniendo los puntos sobre las IES, para que tengamos una medida. Hay cifras al respecto que son realmente demoledoras. Por ejemplo, consta que 25% de los ciudadanos de la capital de la República no tienen agua en la época de verano, en la época seca. 25% no tienen agua potable. Y en época de lluvia, o sea, ahora mismo, en estos tiempos, perdón, un 20% son los que lamentablemente no reciben el agua potable. Pero yo sí quisiera exhortar al nuevo director del IDAN. Primero, a que ponga orden en esto de los cisternas, porque esa agua que están utilizando los cisternas, la pregunta mía es, ¿la pagan o no la pagan? Porque es agua potable. Eduardo, me explico, o sea, no es agua de río, lo que estoy tratando de decir. Sí, no, es agua del IDAN y creo que el contrato es por el transporte del agua. Es Ajá. decir, no por el agua. Ajá. O sea, no por el agua, sino por el transporte del agua y repartir el agua. Esto no es por a ver, es un cisternaducto, por así decirlo, un carroducto. Lo digo porque en Colombia hubo el problema y le llamaban hasta burroducto, ¿no? Llevaban garrafones, los montaban en un burro y caminaban con eso para el agua y lo llevaban. Pero acá lo que se cobra no es el agua, se cobra el transporte del agua. Los dueños de los camiones no pagan ni un real por el agua que llevan. Yo pregunto, ¿por qué el IDAN no tiene ese negocio? Sus propios camiones. Por supuesto. Porque el negocio del IDAN es producir agua, Guillermo. Sí, Rubén, pero el IDAN está en la situación que se encuentra por varias razones. Una, la huida de muchos técnicos que le dieron mucho lustre y prestigio a la institución se fueron por razones políticas, porque los sacaban, los que llevaban al poder, o porque los presionaban y colaban gente a trabajar con ellos que no estaban preparadas. Esa es una. La otra, como decía Eduardo, la fuga de agua aquí en Panamá es escandalosa. O sea, yo no veo que se haya hecho una estrategia bien montada al respecto. Pero la pregunta mía es, el IDAN tiene que sobrevivir, tiene y necesita fondos, Rubén. Eso no es una cuestión de que ellos son las madres carmelitas. No, no, no. Tienen una razón de ser. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué razón el IDAN no tiene la propia institución? No es que se dedique a ese negocio, sino que tenga camiones cisternas para dotar a algunas comunidades donde no les llega, como le dicen, el preciado líquido, estoy parafraseando. Otros dicen el vital líquido, qué El bárbaro, vital líquido. Sí. bárbaro, bárbaro, bárbaro. Yo cada vez que escucho me erizo, ¿no? Pero me refiero es a buscar la manera. Ok, yo entiendo que hay que dejar, como dice el dicho, vivir y dejar vivir. Ok, está bien, pero tiene que haber un control, tiene que haber una fiscalización. Me explico, esto no puede manejarse a libre albedrío, es lo que estoy pretendiendo decir. Los que tenemos el privilegio de contar con agua potable 24 horas al día,
hombre, tenemos que pensar también en los que no tienen esta condición que nosotros sí tenemos. Yo Y está aquí entiendo, cerquita, Guillermo. Hay gente en San Miguelito que no tiene agua. claro, Y está al lado de la ciudad. es No, y que aquí en Betania, el tema de los cerros en Betania más los edificios altos, antes las casas no tenían problema o tenían algo de problema, pero Betania creció de tal manera que construyeron una serie de edificios, por ejemplo, Villa de la Fuente, Dos Mares, etcétera, que están en los cerros. Los Ahí edificios tienen bomba y una que tienen tanque. se dio cuenta que no, el agua no subía. Claro, y como los edificios tienen bomba y tienen tanque, la bomba succiona todo el agua y la casa que está al lado y te encuentra fenómenos que en el 10º piso de un edificio hay agua y en la casa que está en planta baja no hay. porque es que los edificios tienen generalmente su propio sistema Claro, o la bomba jala toda la poca agua que llega mientras llenan su tanque también y quedan abastecidos, ¿no? tienen A tu arriba. pintado igual, ¿eh? Cualquier cerro en la ciudad tiene esos problemas. Bueno, Tú sabes, Guillermo, que sería bueno que la gente sepa de dónde viene el agua que tú tomas en tu casa. Porque, digamos, en Santiago, por años, hasta que llegó el gobierno de Torrijos, el agua venía de pozos subterráneos. Ahora el agua viene del río Santa María, uno de los ríos más grandes de Panamá. Pero eso es importante, que nosotros sepamos de dónde viene el agua que nosotros tomamos. Porque esa investigación mucha gente no la sabe. yo pienso, Y para cuidar las fuentes, ¿no? Sí. aquí el agua se va a la mar. Valorar más No, el el agua se va a la mar, no la logran concentrar, no logran cuidar que no vaya esa fuga, ¿ok? Y la otra es la contaminación de muchas fuentes líquidas, hay que decirlo. En el área del canal hay porquerizas, para que tengamos una idea, al lado mismo de la afluente. Entonces, hay que mirar con mayor seriedad esta situación, porque miren lo que está pasando en Bogotá, una de las ciudades más grandes que hay, no tienen agua. Bogotá, porque no se tomaron las medidas a tiempo. México, que otro gigante, tiene la capital de la República problemas de agua. Evitemos eso para que después no vengan las lamentaciones. Tenemos que irnos, lamentablemente, porque viene nuestra colega, la periodista Lorena Castillo, con su programa Altavoz, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.